El Baby Torres, conocido así, el viceministro de gobierno Esteban Torres en el mundo de la política, otra vez ha quedado mal parqueado por insinuar que los ministros no deben ir a comparecer en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto puede ser igualmente juzgado en rebeldía. Y de todas maneras el juicio político avanzaría. Pero vale la pena recordar que cuando fue asambleísta Esteban Torres decía prácticamente todo lo contrario, que los ministros deben comparecer, justamente haciendo hincapié aquí a los ministros del ex gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Pero ahora Esteban Torres ha cambiado sus papeles, ha cambiado su manera de pensar y ha cambiado también el estilo que lo caracterizaba cuando defendía los intereses del pueblo ecuatoriano y la pestaña los actos de corrupción que se dieron en el gobierno de Guillermo Lasso. Poco nada ha quedado de aquel Esteban Torres que era aplaudido en aquellos días. Ahora dice lo siguiente, escuchemos. Por disposición de gobierno, hemos seleccionado aquellos espacios en donde por comparecencias técnicas pueden ir representantes de gobierno y otros claramente identificados como espacios de persecución sin sentido alguno, por ejemplo, como aquella comisión que nació en la Asamblea Nacional producto de esta mayoría que la aprobó, en donde ya el titular de la comisión son irregularidades del gobierno, es decir, un prejuzgamiento antes de que se investiguen temas. Entonces, debidamente hemos seleccionado aquellas comparecencias que tienen alguna razón lógica, técnica, y otras que son meros fuegos pirotécnicos y persecución contra el gobierno a la cual no nos vamos a prestar. ¿Cuándo ha visto usted que hayan tantas comisiones ocasionales? Cuando además ya hay 15 comisiones permanentes en la Asamblea Nacional que se dedican a hacer lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Como hay tantas comisiones y no hay temas que tratar, ni siquiera temas legales, no queda más que hacer llamados y llamados y llamados. Pero nosotros hemos respondido. Lo que no vamos a permitir es que haya persecución o hostigamiento contra ciertas carteras como ya hemos visto que se han dado en estas semanas. Un ejemplo lo hicieron llevando a juicio a la canciller Sommerfeld. Perdieron. Otro ejemplo lo han hecho llevando a juicio a la actual ministra del Interior. Van a perder. Porque los ecuatorianos saben exactamente en este momento dónde está la vieja política y la nueva política. ¿Dónde están los jóvenes preparados que queremos cambiar este país de la mano del presidente de la República? ¿Y dónde están aquellos que se resisten a caducar, que no saben que su tiempo llegó? La agenda legislativa prevista por este gobierno se cumplió y se cumplió de forma exitosa, como no se había cumplido en los últimos 30 años de historia política del Ecuador. No tenemos en el horizonte más proyectos de ley, no significa que por eso vamos a perder el interés de lo que pase en la Asamblea. Muchas cosas malas pueden pasar si el gobierno no entra a defender la posición de los ecuatorianos, pero proyectos de ley no tenemos de este momento ninguno en la gaveta para andar a la Asamblea. Ante esto, Ricardo Vanegas dice lo siguiente: la Asamblea de Ecuador tiene como obligación constitucional fiscalizar a la función ejecutiva, artículo 120, CRE. Nadie puede dar disposiciones en contra de la Constitución. Los funcionarios públicos que no asistan a las convocatorias pueden ser sujetos de juicio político y dejan dudas que algo no quieren decir. Y bueno, aquí agregando un poco otro tema también que puso ayer, pero no lo puedo dejar perder. Doble reserva. La información entregada por el capitán Cristian Ceballos a la Fiscalía de Ecuador permitirá aclarar la responsabilidad de coroneles y generales de la Policía de Ecuador y funcionarios del presidente Lasso en la omisión para darle seguridad a Fernando Villavicencio. Esto es lo que se conoce, amigos, de momento en este caso, pero bueno, saltemos ya este tema y sigamos con el tema de Esteban Torres. El asambleísta Huestán y la asambleísta María Herbst le responden a Esteban Torres diciendo que ahora se va a pedir agilidad en los juicios políticos para que estos se aceleren y el tiempo no se pierda tanto. Escuchemos. Bueno, en lugar, buenos días con los medios de comunicación. El día de hoy nos hemos dado cita para presentar al pueblo ecuatoriano una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Exactamente el artículo 81 que permitirá no solamente que los ministros se burlen del primer poder del Estado a través de una decisión autoritaria, dictatorial del señor presidente de la República, sino también que permitan de que los juicios políticos tengan un resultado en el Parlamento. Ustedes recordarán que la mayoría de enjuiciados políticamente ya no están en funciones, se los enjuicia con destitución cuando ya están en sus casas.
Así es que la reforma del artículo 81 permitirá de que se pueda cambiar el orden cronológico de sanción política y a lo mejor de esta manera, con la decisión de la comisión pertinente de manera absoluta, poder poner juicios políticos con ciertas necesidades y urgencias para su tratamiento oportuno. Es decir, que el juicio político no se guarde en el orden que llegaron, exacto, sino que se presente quien está en funciones. Exacto, que se pueda disponer que ciertos juicios políticos contra ciertos funcionarios públicos pueda cambiarse el orden cronológico, pueda ser sancionado con la decisión de la comisión pertinente. Y si es que en la comisión pertinente no existe decisión total o absoluta, podrá pasar esto al pleno a través de la posición del interpelante para que con la mayoría simple, estamos hablando de 71 votos, pueda también resolverse por el pleno el tratamiento más pronto o también prioritario de ciertos juicios políticos. O sea, pero no requerirán enmienda al tema de los votos de 92 a 70. No, para la decisión del juicio político, para el tratamiento, el proceso parlamentario del juicio político, se podría decidir con los 71 votos, mayoría simple. Le doy paso a mi compañera Mercedes Derps, que es la persona con la que estamos presentando el proyecto. Muchas gracias. Creo que es importante entender que los juicios políticos tienen que ser oportunos y tienen que ser eficientes. La oportunidad actualmente los juicios políticos entran en un orden cronológico y no se puede tratar uno sin que se haya evacuado el anterior. Por eso nos hemos visto abocados en estos últimos tiempos a enjuiciar políticamente a los funcionarios del gobierno anterior, cuando realmente ya no es eficiente hacerlo, porque ellos están en sus casas y han salido de funciones. Lo importante de un juicio político es la posibilidad real de mostrarle al Ejecutivo de que tiene que hacer un giro de timón, que esa función del Estado no está cumpliendo con la política pública y que hay problemas en el ser. Entonces, el juicio político debemos entenderlo de esa manera. Es la opción de fiscalización que nos permite al primer poder del Estado es decirle al Ejecutivo que esa función específica, esa área específica del sector no está funcionando como debe funcionar para el servicio de la gente. Entonces, el proyecto lo que contempla es la posibilidad de priorizar los juicios políticos de acuerdo a una votación dentro de la comisión y también una votación en el pleno. Es importante entender que podemos priorizar el orden de los juicios políticos. Ahora, por ejemplo, acuérdense que hace poco se ingresaron varios juicios políticos de los ministros anteriores con el objetivo de desplazar los juicios políticos de los funcionarios actuales. Son diferentes formas que existen que, si bien es cierto, no son ilegales, pero sí dejan mucho que desear porque hay que entender que necesitamos fiscalizar esas funciones del Estado. La representación democrática, lastimosamente, no es algo que se ha superado en el mundo. Y aquí en la Asamblea es el primer poder del Estado y cada uno de nosotros representamos a nuestros territorios. Y es obligatorio que todos los funcionarios, incluidos los ministros, tengan que rendir cuentas. Reducir los votos. ¿Perdón? Reducir los votos. No, en lo absoluto. Lo que estamos pidiendo es, para la censura es el mismo número de votos que se necesitan. Lo que estamos pidiendo es que dentro de la comisión se puedan priorizar los juicios políticos. Digamos que hay 4 juicios políticos en fila, en orden, ¿no es cierto? Hay que priorizar el que sea más oportuno, porque la fiscalización debe ser oportuna, porque si no ya no tiene sentido. Fiscalizar un funcionario que ya dejó de estar en funciones, si bien es cierto que es un mensaje ético más que nada, no sirve, no tiene el objetivo y no tiene el resultado que necesitamos, que es hacer un giro de timón en la política pública de ese sector. Pero también la asambleísta María Fernando Araujo, de la bancada de ADN, y esto tiene un sentido común: hacerse pasar como víctimas al final de cuentas, no darle la cara. ¿Por qué? Porque ahora le toca a Palencia declarar el supuesto plan Fénix que no existe. Escúchelo usted mismo. Muy buenos días con todos. Bueno, sí, mi nombre es María Fernanda Araujo, yo soy asambleísta de la provincia de Chimborazo y vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hoy día, en nuestro rol fiscalizador, hemos llamado para que rinda cuentas la secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheno. Pero quiero acotar algo a mi intervención, porque como ustedes saben, el día de ayer el viceministro Esteban Torres dio unas declaraciones al decir que el presidente de la República había ordenado a los ministros que no asistan a las comisiones. Pero vamos viendo cómo cambian los criterios. Quiero leerles algo aquí que justamente en su cuenta X puso Esteban Torres Cobo,
el 25 de agosto del 2021 y dice: los ministros de Estado tienen la obligación de responder las veces que sean ante comisiones y ante el Pleno de la Asamblea del Ecuador, las veces que sean. La Asamblea no es ninguna comisaría de meros trámites de nadie. Y el día de ayer, él manifiesta que los ministros no tienen que venir y él quiere ser asambleísta. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esta comisión, estos asambleístas, que él los llama así, tenemos ese poder y obligación de fiscalizar lo que está pasando. Y en mi caso, en mi provincia de Chimborazo, donde la secretaria jurídica tiene a su papá, a su tío y a su primo político en puestos en la gobernación. Y es por eso que el día de hoy le dio miedo, porque sabe que en Chimborazo, específicamente en el cantón Riobamba, nosotros ya sabemos todo lo que ella está haciendo, toda esta dinastía familiar. Y como lo he manifestado el día de hoy, no voy a permitir, no es el único caso, pero sí el último caso de Chimborazo. Vamos a luchar por ese Chimborazo sin corrupción y por un país sin corrupción. Al ser un asambleísta de gobierno, ustedes se van a preguntar por qué estoy reclamando. Porque así en su momento reclamé con el ministro de Salud Pública y salió. Y ella es la próxima que tiene que salir. ¿Y te cansaría de hablar entonces de un caso de nepotismo? Claro, por eso derogaron el Código de Ética en diciembre, para poder hacer lo que ellos quieren dentro del Estado. Y yo pienso que nosotros como asambleístas primero nos debemos a ese poder ético que nos dio el pueblo. ¿Por qué el hermetismo desde el gobierno? Yo pienso que no tienen la motivación y que se van a ir dando cuenta de todos estos desatinos, que lo único que hacen es restarle los votos al presidente de la República. Ahora, ¿qué acciones va a tomar la comisión sobre esto? Bueno, nosotros sabemos que la secretaria jurídica de la presidencia no es sujeta de un juicio político, porque sería lo que podría ser, pero sí el ministro de gobierno. Lo vamos a llamar para que responda y seguiremos todos los pasos legales para llegar a esto. Y bueno amigos, de momento esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase.